Buenos días, Irache García. Buenos días, Agustín Díaz de Mera. Es un placer tenernos en el plató de televisión de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Mi primera pregunta alega la valoración del ciudadano sobre las instituciones europeas. La Unión Europea es uno de los temas que más se tratan semanalmente en los medios de difusión. Sin embargo, son muy pocos los ciudadanos españoles que se sienten unidos a esta comunidad y sus instituciones. ¿Cuál creéis que es el principal motivo? La verdad es que hoy los ciudadanos, cuando oyen hablar de Europa, muchas veces es desde un aspecto negativo. La situación de crisis económica que estamos viviendo y la imposición de determinadas políticas, de recortes, hacen que la ciudadanía sienta que Europa es algo negativo para sus vidas. Y no se da el punto de vista de todo lo otro aspecto en el que Europa está trabajando por el bien de los ciudadanos, ¿no? Posiblemente es una responsabilidad compartida el explicar a la gente cómo afecta a Europa en su vida del día a día, las decisiones que estamos tomando en muchísimos ámbitos, en el laboral, en el social, en el económico, en el del medio ambiente, y por lo tanto el esfuerzo que tenemos que hacer para explicar mejor cuáles son las instituciones europeas, qué papel tiene cada una y qué decisiones se están tomando es algo fundamental para que la ciudadanía sienta a Europa algo mucho más cercano. Agustín. Europa ha dejado hace mucho tiempo de ser lo que le dio carta de naturaleza en sus orígenes. Se trataba de evitar nuevas confrontaciones entre pueblos hermanos europeos, carbón, acero, y se generó un espacio económico. Ya somos mucho más que un espacio económico, ya somos un espacio de libertad, de libertades, un espacio de seguridad, un espacio de justicia, un espacio de derechos, un espacio donde el envoltorio de toda nuestra forma de ser es el derecho, y todavía envolviendo al derecho la Carta de Derechos Fundamentales, es decir, el hombre, el individuo, en el centro del universo europeo. No, yo creo que tenemos que hacer esfuerzo, y las generaciones jóvenes también, esfuerzo de pedagogía, para saber que Europa no es fuente de problemas, Europa es fuente de soluciones. Así es que, a mi juicio, el próximo horizonte electoral tiene que ser un horizonte reforzando partidos y políticos europeos para encontrar la solución a todos los problemas que tienen los europeos. La población española piensa que las decisiones de su país vienen siempre marcadas por el partido político que se encuentra en el poder, pero la realidad es que con el Tratado de Lisboa el Parlamento Europeo juega un papel esencial en todas las decisiones y todos los problemas que tienen los países miembros de la comunidad. ¿Por qué es tan importante el Parlamento Europeo en la toma de decisiones? Y si me podríais poner un ejemplo de un momento en el que el Parlamento Europeo tome una decisión e influya directamente a los ciudadanos. Es verdad que el Parlamento Europeo con el Tratado de Lisboa ha ganado en poder de decisión, y eso significa democratizar más Europa, porque el Parlamento Europeo es la única institución que ha sido elegida directamente por los ciudadanos en unas elecciones. Por lo tanto, la posibilidad de que el Parlamento Europeo pueda tomar más decisiones es fundamental. Un ejemplo muy claro, la Directiva de Tiempo de Trabajo. En Europa existe una directiva de tiempo de trabajo donde establece el número máximo de horas que los ciudadanos tienen que trabajar en la semana. Y la Comisión Europea quería modificar esa directiva a 72 horas semanales, lo que significaba que los ciudadanos podían estar trabajando de lunes a sábados 12 horas seguidas, que la normativa lo iba a permitir. Y como entendíamos que eso era un retroceso en el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo nos opusimos a esta propuesta. Y con el voto negativo del Parlamento Europeo se pudo paralizar algo que suponía, como te digo, un retroceso en los derechos de los trabajadores. Yo creo que ejemplos de esta materia son importantes para que la gente conozca de verdad lo mucho que se juega en el Parlamento Europeo. Sí, el Parlamento Europeo, singularmente después del Tratado de Lisboa, es una institución que co-legisla con el Consejo en muchas materias. Pero a mí me gusta decir que el Parlamento también es
no solamente una institución legisladora y una institución que controla a la Comisión y al Consejo. El Parlamento también es la conciencia de los europeos. Todo poder tiende a abusar de su propio poder. El Parlamento es un control a los eventuales abusos de poder que se puedan derivar del ejercicio de los mismos las otras instituciones comunitarias. Así que el Parlamento es importantísimo. Y la segunda parte de la pregunta, en el ámbito de las garantías, y en el ámbito del control, y en el ámbito de la profundización de la democracia en el seno de la Unión. Y la segunda, que ya me ha sorprendido que no la toque Iratxe, ella que es especialista en la política agraria común. Pues claro, el Parlamento como colegislador ha tenido una incidencia, pero una incidencia correctora, en beneficio, naturalmente, de los agricultores y ganaderos de todo el país, de toda España y singularmente de Castilla y León. Mucha fuerza y mucha potencia y mucha incidencia del Parlamento en las políticas regionales, nacionales y locales. Bueno, alegando en el debate a las elecciones del 25 de mayo de 2014, el eslogan de la Unión Europea es acción, reacción, decisión. Un eslogan directo y con el que se supone que se quiere concienciar a la población de la importancia de acudir a las urnas el 25 de mayo. ¿Por qué es tan importante que votemos estas próximas elecciones al Parlamento? ¿En qué nos beneficia? Nos beneficia en ser parte de esa ciudadanía que toma decisiones, que se interesa, que se preocupa por sus vidas y que quiere poder cambiar las cosas. Nosotros lo decimos muchas veces, después de unas elecciones, tanto europeas como de cualquier otro ámbito, se eligen a unos representantes de la ciudadanía. Esos representantes se van a elegir con el voto o sin el voto de cada uno de nosotros y nosotras. Es decir, si tú no votas, otros van a decidir por ti. Y a lo mejor no lo hacen de la manera en la que tú piensas, en la que tú crees, de la forma en la que tú quieres. Por lo tanto, en democracia, la participación en unas elecciones es fundamental para poder decidir sobre el futuro de millones de ciudadanos que viven en un espacio como es el de la Unión Europea. Insisto, si tú no votas, otro decidirá por ti. Bueno, incido en eso, ¿no? Sí. Claro, nuestro Parlamento es el más numeroso del mundo, junto con el de la India. Tenemos que hacer posible que todas las sensibilidades de 500 millones de ciudadanos estén ahí representadas, estén en la Cámara de Bruselas y de Estrasburgo. Es verdad que si tú no te implicas, se implican otros. Y no es bueno que se impliquen los antieuropeos, no es bueno que se impliquen los partidos xenófobos y los partidos racistas. Lo verdaderamente bueno es que se implique y que el ciudadano le dé fuerza y fortaleza a los partidos que han construido lo que hoy tenemos, los que han hecho posible la fortaleza de Europa y de sus instituciones comunitarias. La crisis juega un papel fundamental en esta campaña y son muchos los países que se han visto afectados por el gran problema económico. La sociedad cada día sufre más las consecuencias de una mala gestión económica y España, sin duda, pues ha sido una de las peor paradas. ¿Qué cambios aportan estas nuevas elecciones y, sobre todo, qué ofrece la Unión Europea para el futuro de los jóvenes? La crisis económica ha provocado muchas injusticias y mucha desigualdad. Y tenemos que ser capaces, desde el proyecto de Europa, no solo de salir de la crisis, sino cómo salimos de esa crisis. Me preocuparía mucho que en unos años todos hubiéramos olvidado la situación de la crisis económica, pero que estuviéramos en una Europa con clases sociales cada vez más diferenciadas, con aquellos que han tenido que pagar por esta crisis con el recorte de servicios públicos, con el recorte de las oportunidades y otros que no sufran esta situación. Por lo tanto, Europa tiene que salir de esta crisis, pero lo que más me preocupa es cómo salimos, que no sea a dos velocidades, que no sea con países más ricos y países más pobres,
que no sea con países con los índices de desempleo como el que tenemos en España en estos momentos. Por lo tanto, también en ese sentido se ha buscado algunos instrumentos desde los fondos europeos y desde el nuevo instrumento de garantía juvenil para intentar facilitar la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, no solo de los jóvenes, de los mayores de 45 años, de las mujeres, de aquellos sectores que pueden tener más dificultades para encontrar un empleo. Sí. Efectivamente, la clave está en identificar bien las desigualdades. ¿Por qué afecta la crisis de manera desigual a unos países y a otros? Pues afecta porque no se adoptaron las políticas preventivas o no se identificaron correctamente los problemas a los que nos abocábamos. Pero esto no es un juicio peyorativo sobre nada y sobre nadie, es sencillamente un análisis identificatorio del panorama de desigualdades entre unos países y otros de Europa. No es razonable, si no hay unas razones profundas, entender cómo es que hay un joven parado en el sur con un porcentaje de un 57% y un joven de Alsacia con un porcentaje de un 10%, no es comparable. Los alemanes en su día y en su momento hicieron reformas estructurales duras y sacrificadas para reconstruir un edificio que estaba mal. ¿Y para qué hicieron esos? Hicieron grandes sacrificios la población civil, la sociedad civil, para que hoy y mañana los hijos pudieran habitar dignamente ese edificio. Europa no es el problema, Europa es la solución. Bueno, la doctrina Parot ha estado presente todo el año pasado. ¿Creen que con la derogación de la doctrina Parot y la consecuente liberación de tanto etarra y delincuente va a pasar factura en estas próximas elecciones? Si explicamos a la gente quién ha tomado la decisión de eliminar la doctrina Parot, no debería de ser así. Cuando hablamos del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo, no tiene nada que ver con el Parlamento Europeo. Por lo tanto, expliquemos eso a la gente, pongamos a cada uno en su sitio y digamos de verdad lo que hace, cuál es el papel de cada institución y cómo cada institución propone resolver los asuntos. Insisto, en Estrasburgo hay multitud de instituciones. Está el Consejo, está el Parlamento, está el Tribunal de Derechos Humanos. Las cuestiones relativas a la doctrina Parot no ha sido el Parlamento Europeo quien ha decidido que desaparezca. Yo estoy en contra, absolutamente en contra, y rechazo la resolución del Tribunal de Estrasburgo. No la comparto, para nada. Y no la comparto porque el artículo 2, en el que se ha debido fundamentar el Tribunal también, ¿no? Habla del derecho a la vida, la vida que quitaron esos etarras. Y tenéis que entender que los derechos humanos son universales, pero también son indivisibles. Significa que no hay un derecho prevalente sobre otro. No, no es prevalente el derecho parcialmente de los que quitaron la vida al derecho de las víctimas que perdieron la vida. De modo que ese es un equilibrio complicado. Y luego hay un artículo 15 que habla del abuso del derecho. Y a mi juicio, la señora del Río abusó del derecho presentando su caso ante el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, como última pregunta, ¿cómo creéis que se podría mejorar la valoración general de los ciudadanos sobre los políticos, incluidos los eurodiputados? Si estuviera en nuestras manos, posiblemente tendríamos que buscar fórmulas para que se conociera mejor cuál es nuestra labor. Y en eso no ayudan determinadas informaciones parciales, el basarse solo la información de lo que los eurodiputados hacen en unos aspectos y no hablar del trabajo del día a día de los parlamentarios y parlamentarias.
A mí muchas veces la gente me traslada o me reclama cuestiones planteando problemas que conocemos perfectamente, porque no por ser parlamentarios dejamos de ser personas con nuestra familia, con nuestras realidades, con nuestros amigos, con un entorno que nos hace conocer perfectamente cómo lo está pasando la gente. Y por lo tanto, a lo mejor deberíamos de intentar quitar ese halo que existe por parte de mucha opinión pública acerca de qué somos los eurodiputados y eurodiputadas. No dejamos de ser personas que nos han elegido los ciudadanos, que cada 5 años el ciudadano decide ponerte y quitarte, y que detrás de toda esa actividad hay un contacto permanente con la gente, con la sociedad, y por lo tanto cometeremos nuestros errores como todos los cometemos, porque el ser humano no es perfecto, pero eso no significa que dejemos de tener un contacto permanente con lo que está pasando por parte de la ciudadanía. Bueno, por supuesto, de acuerdo, muy de acuerdo. Nosotros, yo hablaré en singular porque es una pregunta singular, y yo estoy absolutamente comprometido con mis electores, con mi país y con mis raíces personales, políticas y nacionales. Y mi trabajo lo someto a escrutinio. Ahora es muy fácil saber lo que hacemos, solo hay que pulsar una tecla. De modo que todo eso que hacemos, lo hacemos en condiciones mucho más complicadas, complejas y difíciles que los que hacen el mismo trabajo igualmente digno, pero muy cerquita de casa, ¿eh? Nosotros tenemos que viajar mucho, estar mucho tiempo fuera de casa, y lo hacemos por verdadera convicción y por verdadera vocación. De modo que, bueno, lo que hacemos es escrutable y debe ser valorado con arreglo a nuestro trabajo, ¿eh? Nuestro trabajo influye muchísimo en la vida diaria de los ciudadanos de Castilla y León y de Valladolid. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Gracias a ti.